Bueno, pues es un placer volver a saludarlos, hermanos, sobre todo después de haber ya disfrutado la gran parte del Día Santo, con todas las misericordias del Señor, en donde no nos ha faltado nada, pero especialmente el maná celestial, hermanos. El maná que nos nutre el alma y que, bueno, pues nos lleva de victoria en victoria. Esa es la verdad. Porque sí, su palabra, hermanos, aguas vivas que refrescan el alma y el pensamiento para poder tener una mejor percepción de lo que realmente nos quiere decir el Señor también en este avanzado tema. Nos habíamos quedado que Satanás también es el Dios de este siglo, Dios con minúscula, significando que pues es uno de los dioses de los Baales, que no tiene por qué escribirse con una D mayúscula. Especialmente porque dijimos que cega el entendimiento de los incrédulos. Y aunque no lo dice la escritura, la experiencia nos muestra, como lo dije en la mañana también, que también cega el entendimiento de los crédulos. Dije de los que aún han bajado las aguas del bautismo y que este espíritu de inmundicia los ha desviado para tomar otro camino, cegándoles el entendimiento para que crean a la mentira, confirmando lo que hemos venido comentando de que para Satanás no hay acepciones. Seas crédulo o incrédulo, te va a acechar. Y ya comentamos ampliamente que en muchas ocasiones esa cegadura, hermanos, sí la logra Satanás y sí hace su efecto desastroso en la familia cristiana carnal y en la familia cristiana espiritual. Porque es un adversario, dijimos, porque hace una función antagónica, una función opositora. Está dedicado a oponerse a los creyentes que han creído en la fe de Jesucristo y se describe, dijimos, como un león feroz. No es una mascota, no es una bestia doméstica, sino que es tan solo por su apariencia, es un león feroz. Así se representa como adversario. O sea, todo el tiempo en contra de lo que dice uno. Todo el tiempo en contra de lo que dice Dios. Nunca está de acuerdo, nunca confirma y da su aceptación. Por eso Primera de Pedro dice: sed templados y velad. Por lo mismo que acabo de decir, porque aún los crédulos, aún los que somos ya hijos de Dios, tenemos que ser templados y tenemos que velar y orar en oración, porque no podemos dejar en el taburete la intención mientras dormimos. Tenemos que dormir aún con la protección de Dios, porque vuestro adversario, el diablo, dijimos, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo interesante es de que nos tiene identificados. No es tanto que no sepa a quién devorar,
Sí, en principio ha buscado, pero nos tiene, dice un término coloquial, campaneados, hermano. ¿Sí? Quiere decir, nos tiene ubicados paso a paso. Sabe a quién quiere devorar. Y muchas veces no lo logra, pero otras sí lo logra. Porque es su alimento, ya dijimos, es el polvo de la tierra del cual estamos formados, de un polvo, pues que Dios maldijo, y este maldecido, pues, armoniza maldito con maldito, ¿no? Y nos lleva a estrangularnos y a devorarnos. Porque nunca, desde el principio, jamás, nunca en su miserable vida, se presentó como amigo, como compañero, como acompañante, como concordante de Dios. Desde el principio se manifestó como enemigo del Eterno. Obviamente porque sabía de los propósitos de Dios para recuperar lo que Satanás hizo perder al mismo Dios. Porque ese huerto en Edén lo creó así, como un huerto, hermanos, como un jardín de frutos, de vegetales y de flores tan preciosas que, ¿qué pasó con el huerto en Edén? ¿Qué pasó cuando Dios los expulsó juntamente con el culpable? Tal vez es algo en lo que no hemos pensado, ¿verdad? Y que en nuestra reflexión venimos pensando, ¿qué pasó con el huerto en Edén? En el paraíso de Dios, en donde Dios les dio todos los beneficios a esta pareja para ser exitosos hasta la eternidad. Ya lo he dicho, no los hizo eternos, tampoco los hizo mortales, los hizo virtuosos, los hizo a imagen y semejanza de ellos en su santidad, porque no conocían el mal, por lo tanto no habían pecado. Esa es parte de la semejanza con la que Dios los hizo. Elegibles para la eternidad, hermanos. Elegibles para el reino eterno. Pero antes de que se manifestara el pecado en ese huerto, pues apareció este ser y prácticamente de inmediato empezó con su trabajo de adversario, siendo aborrecedor de todo lo bueno. Dios es proveedor de todo don perfecto. Eso es lo que aborrece Satanás. Contiende con Dios, según Judas 9, y ya dijimos que siembra a sus ministros, mete a sus ministros entre los hijos del reino en forma subrepticia.
en forma disimulada, en forma hipócrita, para que empiecen a hacer su trabajo dentro de los hijos del reino. Y a más de uno se lo han llevado. Y dijimos que durmiendo los hombres, vino su enemigo y pues estaban dormidos. Sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y el campo es el mundo. Y las buenas simientes son los hijos del reino y las cizañas son los hijos de los malos o del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo. Y dijimos, no es que se hayan dormido físicamente o propiamente, sino que voltearon hacia atrás, extrañando la vida que ya habían abandonado, y volvieron como la puerca al cieno o como el perro al vómito, porque se distrajeron. Y este enemigo que está, dicen los jóvenes, a las vivas, en ese momento capturó al distraído, al ocioso, recordando el caso de el amado rey David, que incumpliendo su obligación de estar como jefe de Estado al frente del ejército, se quedó, y se quedó así, dormido. Repito, no físicamente, porque andaba en su terraza, así, cegado, viendo qué encontraba. Perdonando la frase, pero andaba como quien dijera, como de curioso. Y acuérdense que la curiosidad mató al gato. Y esta no fue la excepción. La curiosidad le hizo encontrar maldición que no se apartó en toda su vida de su casa. Ustedes lo saben, a través de sus hijos, Absalón y demás. Porque ese era el propósito de Satanás, convertirlo en un enemigo de Dios. Y claro que de momento con sus actitudes, sí se convirtió en enemigo de Dios. Que después Dios en sus miseraciones y en sus misericordias lo haya restituido, no quiere decir que no haya permanecido en el castigo, porque eso es lo que quería Satanás al sembrar la enemistad entre Dios y el rey David. Afortunado el rey David, que alcanzó misericordia, porque este gran engañador, hermanos, induce a aceptar su mentira. ¿Acaso podemos pensar que en esa terraza del palacio del rey David no fue Satanás quien lo incitó? ¿No fue Satanás quien lo acercó y descubrió a esa hembra, dice la escritura, hermosísima? Porque dijimos que tiene tantos elementos Satanás
que mencionamos algunos de nuestros sentidos. Y en este caso, pues lo sedujo a través de la vista. Y bueno, la Biblia no habla nada de esto, pero en el escudriñamiento, hermanos, y como hijos e hijas de Dios, también podemos pensar que en Betsabé hubo algo de esto, porque no sabemos exactamente, aunque hay bastante información, pero al respecto no sabemos mucho. ¿Por qué razones esta hermosa mujer, indudablemente joven, en edad productiva, no sabemos realmente por qué tenía que presentarse en un escenario público? ¿Acaso no habría, como en nuestros días, un lugar privado, hermanos? ¿Acaso no habría un lugar en donde pudiera cubrir sus carnes? Tenía que salir, nada más dice que se estaba bañando, pero a lo mejor era un río. Pero aún así, como damas que guardan un pudor a veces muy especial, especialmente sabiendo que estaba en la soledad, se presentó, y ahora podemos decir, o podríamos tener la oportunidad de decir, fue la prueba para David. Hermano Daniel, ¿me puede recordar cuántas concubinas tenía el rey David y cuántas esposas? Aproximadamente, ¿no? Creo que eran 300, si no me equivoco, o es Salomón. Bueno, es mi duda. Ok. Pero aquí en el grupo puede haber más, sí. Salomón tenía 1000, pero el rey David no tenía una. Quiero decir eso, que independientemente del número, hermanos, le faltaba una hembra, le faltaba el amor, la cercanía de una dama. No, hermanos. Quiero decir que les sobraba. Por algo, la poligamia en esos tiempos yo la permitía. Entonces, caemos en el detalle de decir que todas esas mujeres, las cualquiera que la cantidad que hayan sido, las tenía seguras. Eran de su harem, pero a lo que al hombre le provoca, hermanos, el erotismo, la seducción y el pecado, ¿qué creen que es? Lo prohibido. Y lo prohibido se manifiesta a través de ocultarse. De ocultarse para llevar al cabo, pues, una ilegalidad. Porque recuerdan que él no bajó. Él no bajó a donde estaba ella. La mandó traer.
Y al traerla, y siendo el poderoso, y siendo el rey, me imagino que ni le pidió permiso, que a valores entendidos, hermanos, ¿a qué la había mandado traer? Y la mujer, pues, no rehusó, hermanos. Porque recuerden que en el libro de Levíticos habla de que cuando una doncella, una mujer, era victimada sexualmente y no gritaba y no corría, era culpable. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Pero si la mujer corría, gritaba, se defendía y hacía todo lo posible, tenía defensa. Pero en este caso de Betsabé, yo no registro ninguna negativa, hermano, por lo que sea. Así haya sido el rey, al más poderoso Nabucodonosor, los 3 jóvenes judíos le dijeron no. Y si Dios no nos libra, bendito Dios, pero a ese majestuoso le dijeron no. Entonces, esto lo estamos hablando en cuanto al engaño de Satanás, también en el caso de Betsabé, de donde vino Salomón. Sí, pero recuérdenme por favor, porque por la mañana se me olvidó el término cuando hablé de que esta hermana en Nueva York la embarazaron ilegalmente, pero no recordé cómo se le llama a los hijos venidos fuera del matrimonio. ¿Alguien me lo puede recordar? En la escritura se le llama bastardos. Bastardo. Gracias, hermano. Bastardos. No lo recordé en ese momento, pero los hijos bastardos traen una carga de maldición que no la podemos imaginar. Hablando de los problemas tan graves que trae un divorcio, pensando que es la solución. Pues, hermanos, yo entiendo entonces que Salomón, ¿qué fue entonces en ese matrimonio, en esa relación? Dígalo usted. ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escucharon, hermanos? Sí, hermano, ¿cuál es la pregunta? Salomón entonces, al haber nacido de una relación ilegal, ¿cómo le podríamos llamar, además de Salomón? Lo que acaba de decir usted. Un hijo concebido fuera del matrimonio en forma ilegal, acabamos de decir que es un bastardo. Entonces, aunque suena muy duro, pero dentro de los propósitos de Dios, aún en esa maldición, trajo bendición al pueblo de Dios, recetándole una bofetada a este engañador, aún con un hijo bastardo. Y después ya sabemos que este engaño, hermanos,
le trajo muchos problemas a David hasta que murió. Y problemas muy dolorosos. Porque en ese momento, hermano, de este caso en particular, por no mencionar más, porque no, el tiempo no nos lo permite, pero en ese momento, Satanás se le presentó al rey David como un ángel verdaderamente de luz. Usurpando funciones angelicales. Y no sabemos en realidad, en ese momento, hermanos, para que el rey David tomara una situación isofacta, una decisión, no la pensó ni 1, ni 2, ni 3 días, hermanos, ustedes saben. Fue seducido y atraído por la vista, muy probablemente por el aroma que tal vez le llegó, por los sonidos, y mandó por la dama. ¿Por qué? Porque este ángel de luz tomó funciones angelicales, hermanos, y no sabemos, ¿verdad? Pero de acuerdo a nuestra condición humana, pues muy probablemente dijo, qué barbaridad, qué bueno que no me fui a la guerra. Hay una canción mundana que dice, mira lo que me encontré. A lo mejor alguno de ustedes la ha oído cuando menos el título, y a lo mejor así dijo David, mira lo que me encontré. Lo tomó como un encuentro fabuloso, como un tesoro, aceptando el fraude y el tuerce de los propósitos divinos de salvación. Porque, repito, este varón, este rey, tuvo esa excepción de brincar, de salvaguardar, aún con todos los pecados subsecuentes, pero me parece que la escritura no menciona, como en el caso de Salomón, si van a ser salvos o no, aunque sí hay 3 hermanos, 3 varones que la escritura menciona que han alcanzado la salvación. Uno de ellos es Noé. ¿Recuerdan cuáles son los otros 2? Uno de ellos es Noé. El otro es Moisés y ya nada más les falta uno. Para la próxima sesión lo comentamos. Pero me refiero a esto, a que aún esos 3 varones que vivieron y Job, aún en una situación que vivieron tan desastrosa, no negaron a Dios y no se dejaron llevar por la carnalidad de los ojos. Porque este hombre arrebata, ya lo he dicho, esta entidad, este malo, este maligno, permítanme decirlo, este maldito, arrebata la palabra sembrada. No hemos leído muchas citas, pero esta me interesa mucho, hermanos, por obvio de tiempo, cómo arrebata, según Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno del cual estamos hablando y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ya lo dije por la mañana también. Es una de las actitudes
que le encanta a este demonio, al maligno, que la palabra que aún no ha entendido, que aún está asimilando, no la entiende bien y la arrebata. No es de decir, oye, ¿entendiste? ¿No entendiste? ¿Qué no entendiste? ¿En qué te ayudó? No, la arrebata de cuajo, la arrebata de raíz para que ya no se pueda enraizar y encuentre simplemente la perdición. Por eso es malo. En donde otra vez volvemos a nuestro mismo propósito. En estos dos casos que acabamos de mencionar, como el de la mañana, ¿en dónde está lo bueno de este que dicen era un ángel? Más que muerte y destrucción, porque para eso ha venido, para matar y para destruir. Por eso dije hace apenas una semana que quien pueda insistir tendrá que hacerlo bíblicamente, como lo hemos venido haciendo, pero certeramente, para poder confirmar que es cierto, porque con la ayuda de Dios estamos logrando el propósito trascendental de probar todo lo contrario que se ha escrito y se ha propagado respecto a este enemigo. ¿Y cómo no va a ser un enemigo, hermanos, si es un gobernador de las tinieblas? Obsérvese que no dice de la oscuridad, porque de acuerdo a lo poco que sé, cuando viene a menos la luz, cuando se va la energía eléctrica, empiezan nuestras pupilas a abrirse para que entre la mayor cantidad posible de la poca que no hay. ¿Sí, hermanos? Mientras hay luz, tienen una abertura, digamos, normal. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es la cantidad de luz o de energía que necesitamos. Eso es en la oscuridad. Pero aquí no está hablando de la oscuridad, hermanos. Está hablando de las tinieblas. Como hablamos del abismo de las tinieblas. Y tinieblas quiere decir, hermanos, que no se ve nada. Hay oscuridad que alcanza uno a ver a 1 metro de sus narices, a 1,5 metros, pero en la oscuridad, perdón, en las tinieblas, ni la punta de la nariz alcanzamos a ver. Pues, ¿cómo no va a ser poderoso este demonio si aún en esas tinieblas donde cualquier ser humano se pierde, tanto físicamente como moral y espiritualmente, porque nos llenaríamos de pánico, porque no sabemos enfrente de nosotros que hay un monstruo marino, una serpiente, así sea un ratoncito, y no sabemos hacia dónde caminar. Pues este individuo gobierna las tinieblas. Pues ¿cómo no nos va a gobernar? Destruye, pero a los hijos que estaban programados para ser salvos. A esos es a los que lleva y gobierna en las tinieblas. A los demás ya no, hermano, ya lo hemos dicho. Allá ya los tiene separados, ya los tiene elegibles
para él, pero a estos que no, los mete oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiendo bien el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo arrebata, no pide permiso, porque para todo estorba. ¿Se acuerdan de ese dicho que dice, mucho ayuda el que no estorba? ¿Sí lo han oído, hermanos? Mucho ayuda el que no estorba. Oye, mira, no me ayudes, mejor ve y siéntate y déjame hacer a mí mi trabajo. Pero no, la hace de piedra de tropiezo. ¿Sí? Así dice el Salmo, que el Señor nos libra para que no tropiece nuestro pie y no caigamos. Pero este gobernador de las tinieblas, el malo, el maligno, el ángel de luz, es un estorboso y piedra de tropiezo. Te hace tropezar, te hace que te caigas con una piedra de tal forma que te fractures o que te lastimes y no te pares. Estorbando precisamente o impidiendo y una y otra vez la obra de los siervos de Dios. Según Primera de Tesalonicenses 2:18. Dice Pablo a los tesalonicenses, sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero dice, pero Satanás nos lo impidió. El estorboso, el que no ayuda, pero va como estorba, pero va como ayuda para que el siervo de Dios no haga su trabajo. Por eso dice, irá llorando, irá caminando, porque la obra del siervo de Dios la impide Satanás. Y bien, es cierto que también dice la Escritura que es necesario que por muchos sufrimientos, por muchas aflicciones, entremos al reino de los cielos. Mas no quiere decir eso que no cueste, que la subida está empinada, resbalosa y llena de piedras. Porque no nada más está dentro de las piedras y de la tierra, sino ya dijimos que está dentro de los aires, de esos aires que respiramos, hermanos. Ahí anda. ¿Cuántos elementos tiene, no? Príncipe de la potestad del aire. No dice príncipe del necesario oxígeno. Dice príncipe de la potestad del aire, quiere decir de un aire malicioso que envenena, que no te das cuenta, pero envenena, hermano. Recientemente se ha publicado de un asesinato perfecto. Hablando de los aires y de la potestad del aire, un varón a una mujer de edad, siendo su familia, y para poder robarle su heredad, la invitó a cenar y la envenenó con una vela. ¿Se les habría ocurrido? Pues claro que no.
Pero este ángel de la inmundicia y príncipe de la potestad del aire utilizó ese aire envenenado y no hubo huella, no hubo evidencia de ese atroz asesinato, hermano. Todo le salió a la perfección. Empezó los primeros años a disfrutar de la maldad, porque la suma era una verdadera fortuna. Y pensó que nunca lo iban a descubrir. Y efectivamente así fue. Nada más que el Espíritu de Dios, que confirma al Hijo de Dios a su Espíritu, que es Espíritu, así al Hijo que no es de Dios, le confirma que no es su Hijo y no pudo con la carga de la conciencia. Y ya no disfrutó, ya no durmió y empezó a hablar solo, a delatarse solo, aventando el espíritu de inmundicia, porque Satanás dijo, ya te robaste este dinero, pero no te lo vas a terminar de disfrutar. Aún en esos casos, la misma conciencia disfrazada en esa serpiente lo delató, solito se delató. Curioso, ¿verdad? Con lo cual no hay asesinatos perfectos, hermano. Terminamos con el príncipe de este mundo, que como príncipe de este mundo, que es el campo, que es la tierra, que es la que habitamos, pugna constante y feroz, pero ya dije, no más que contra los santos. Dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, según Juan 12:31. Ya hemos dicho, cuando ya no se ocupe, cuando ya haya hecho su trabajo, pero que al día de hoy nadie podemos asegurar que si nos descuidamos, no, hombre, el diablo no me hace nada. A mí el diablo me hace los mandados. Cuidado, porque tiene un ejército y nosotros somos individuos, somos una persona en la que en esta vida estamos pasando por muchos conflictos. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que digno de tomar en cuenta, pero muy difícil de llevarlo al cabo. Muy difícil, porque ya dijimos, somos seres creados en pecado, con el cual tenemos que luchar todo el tiempo. Hasta aquí hemos terminado con todos los títulos
Posteriormente veremos los motivos, los propósitos y los sistemas que utiliza, y finalmente veremos cómo nos defendemos. Pero hasta ahorita no se logró demostrar las bondades de esta persona. Y por si fuera poco, tal como lo prometí, mostrar si este individuo, dentro de todas las virtudes de las que Dios le poseyó, si puede leer nuestra mente. ¿Recuerdan la pregunta? Sí, ¿verdad? Porque podríamos decir que si tiene el diablo el poder de saber lo que están pensando los hermanos o los gentiles. Y la respuesta más sencilla, hermanos, es de que no tiene ese poder. Esta parte es digna de aclaración porque hay quien ha asegurado que sí, que tiene ese poder mental dentro de todo lo que acabamos de analizar, dentro de todos sus poderes, está limitado a nuestra mente, porque es donde se aloja la bendita palabra de Dios, donde se alojan las bendiciones, donde se alojan las bienaventuranzas, y ahí no tiene acceso. Sencillamente porque de acuerdo a Juan 1:3 y Colosenses 1:16, Satanás no es creador, es un ser creado. Desde el principio, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, por Él y para Él. Por tanto, y sencillamente no comparte con Dios el atributo divino de la omnisciencia. Sí, sabe muchas cosas, inclusive ya hemos dicho respecto a las escrituras, pero omni quiere decir todo, en su totalidad. Omnisciencia quiere decir que lo sabe todo. Y Satanás no lo sabe todo. Así como al humano Dios nos ha reservado muchos conocimientos, pues mayormente a Satanás. No es omnisciente, hermano. No conoce los sentimientos y los pensamientos del hombre, sea hijo de Dios o criatura. No lo conoce. A diferencia de que Dios sí conoce nuestros pensamientos, y acuérdense, aún la intención de nuestros pensamientos. Antes de que salgan a la luz, Dios ya sabe con qué intención estás teniendo esos pensamientos. Sean buenos o malos o regulares, pero ya lo sabe Dios, porque Él sí sabe nuestros pensamientos. Conoce nuestro corazón, sabe lo que hay, y que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero tampoco puede leer la mente del humano, hermanos, porque las escrituras no proporcionan el más mínimo indicio respecto a que el maligno sepa cada cosa en cada momento, en los tiempos pretérito, presente y futuro.
no lo conoce. Ahí está una de las partes débiles, uno de los talones de Aquiles, porque ahí sí el Señor nos encoraza, nos guarda y no le permite esa información clasificada de cada uno de nosotros, hermanos. Del pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. No lo conoce. Y tercera, Satanás es la causa mediata, quiere decir no inmediata, del pensamiento corrupto del hombre. Satanás, en tercer lugar, no tiene de inmediato el pensamiento corrupto del hombre. Lo que él ve son acciones, palabras, hechos, pero de que sepa a dónde van dirigidos y cuáles son y en qué tiempo de los tres que hemos mencionado, no lo conoce. El único que lo conoce es nuestro Hacedor. Y ahí podemos tener esa tranquilidad, hermanos. La tranquilidad para pedirle al Señor, como dice un himno, no te acuerdes de mis pecados. Ya no te acuerdes de mis pecados. Y para el presente, ayúdame para hacer tu voluntad. Y para el futuro, guíame sobre la brega a la eternidad para que me pueda encontrar contigo. Ahí sí podemos decir que no tiene ese poder, hermano. No tiene ese poder, no hay esa evidencia bíblica, porque a la finalización de la creación, Dios vio, fíjense hermanos, entre comillas, que todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Y no está excluyendo a Satanás. Dice que todo lo que había hecho, vio que era bueno. Obviamente, para sus propósitos. Como venimos a analizar, era buenísimo ese Satanás para probar, para meter al fuego, para ver quién de veras comprendió el santo evangelio. Para eso lo hizo bueno. Y ahora digo yo, y sí lo hizo bueno porque hizo un trabajo hasta el día de hoy excelente. No se le pasa a Dios ni un hipócrita, ni un doble maestro, hermanos. Ni uno de esos que con la Biblia en la mano abajo, bueno, generalmente indebidamente y abajo aquí en la axila, traen la Biblia con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. Satanás es un filtro, hermanos. Es un filtro en donde, si bien es todo lo que acabamos de analizar, aún si es acusador, presenta evidencias que le ayudan a Dios, en donde el creyente muchas veces ya no tiene ni qué decir, porque ha sido encontrado flagrante. Ha sido encontrado en el lecho o en el hecho. Así como en el periodo levítico,
a la mujer que la encontraban en el lecho, no había más que apedrearla. Era un filtro. Es un filtro. Por lo que termino, hermanos, diciendo que Génesis 3, del 1 al 7, describe el golpe trascendental y devastador a la mente humana. Esa mente de Eva, que Dios la hizo espiritual, Satanás la convirtió en mortal, en carnal y en humana. Sin duda, Satanás libró una guerra contra Dios y la raza humana en este pasaje monumental en el que el campo de batalla no fue el cielo, no fue un campo militar celestial, sino fue un campo, una batalla en la mente de Eva. Ahí fue donde atentó. Los dardos del maligno fueron contra la mente de Eva, ni siquiera contra su cuerpo. Fue contra esto, contra lo que acabamos de decir, que Dios guarda, y a la mente que Satanás no tiene acceso. Y este hecho no quiere decir que haya tenido acceso a la mente. No sabía Satanás lo que estaba pensando Eva al respecto, pero la estaba convenciendo, pero la estaba provocando, pero la estaba encaminando. No sabía realmente cuál iba a ser la respuesta. No conocía la mente de Eva, pero a sabiendas de que era, indudablemente que sabía que era una entidad, una persona especial, hecha por Dios, aún así se atrevió y con mayor razón lo logró. Al final, ella cambió la voluntad de Dios, según Génesis 2:17, en la ordenanza, por la mentira de Satanás. Hizo un trueque. Sí sabemos lo que es un trueque, ¿no? Que se efectuaba en los comercios de hace muchos años. Hizo un trueque. Ah, tú me vas a hacer como Dios. Yo te entrego mi desobediencia. Al fin tú ya me prometiste. Sin saber que Satanás de varonil no tiene nada. De cumplidor de su palabra no tiene nada. Que miente porque es su naturaleza. Y la mente humana no volvió a ser nunca la misma mente. Así como nos heredaron nuestros primeros padres la muerte, la enfermedad y la maldición, así nos heredaron esta mente, hermanos. Porque Dios, habiéndoles dado una mente santa, sabia, tal vez, no sabemos, omnisciente, en un tristraz la convirtió en una mente llena de podredumbre, llena de concupiscencia, llena de rebeldía y de pecado, pero ya dijimos en la mañana, de calumnia contra Dios, lo cual se interpreta como, pues, blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Entonces, finalizo diciendo, hermanos,
A veces digo que, porque a veces, hermanos, piensa la gente que biológicamente la vida sexual del humano, llámese hembra o varón, termina a determinada edad. Pero no es así. La actividad íntima sexual del género humano termina con la muerte. Y mientras estemos en esta carne, así como relaté de aquel hermano que aún de edad no podía dejar de fornicar, pues no nos vaya tocando. No vayamos siendo no la excepción, sino que no nos confiemos, hermano. Porque por muchos lados nos puede tomar. Pero por ahora nos queda claro que nuestra mente la gobierna Dios en función a nuestros propósitos, a nuestra adoración a Dios. Dios no puede gobernar nuestra mente cuando el hombre es incrédulo, escéptico, idólatra, falsea. No puede, ni debe, pero sí puede poseernos de esa fuerza, hermanos, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre. Y entonces se dará la redención. Hermanos, les agradezco una vez más su amable atención y pues no se queden confiados porque nos falta mucho. Digamos que apenas estamos entrando en lo más interesante y para la próxima jornada tenemos también muy buen tema que les va a gustar. Yo espero que por ahora, además de gustarles, les haya sido de edificación, hermanos. En verdad, por mi parte, estoy muy contento de tener oportunidad de desenmascarar a nuestro enemigo. Y ya lo dije, estoy dispuesto a pagar el precio. Porque también dije, me la hiciste, me la pagas. Sea en el nombre del Señor, hermanos, pidan por mí, por favor. Sí, hermanitos, porque estos audios ya los estamos publicando y lo va a ver mucha gente. Y no crean que todo les va a dar gusto. Pidan por mí y qué tal si yo pido por ustedes. ¿Está bien, hermanos? Por ahora les agradezco, hermano Napoleón, hermano Dani, hermanos, todos que me han escuchado, que Dios les bendiga y que tengan una semana así, en el pensamiento que no puede Satanás entrar si no le permitimos, nada más Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y paz a vosotros.